Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad compartiendo mis conocimientos. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien llega al poder entre los años 1963 hasta el año 1968, como representante del partido Acción Popular, cuyo símbolo es el que vemos en imagen. Es una bandera del Perú en diagonal, ya que en vertical estaba prohibido por el Jurado Nacional de Elecciones, así que tiene que ser en diagonal y con un dibujo de una lampa en el centro. ¿Qué simboliza la lampa? Pues simplemente el trabajo, ¿no? Porque uno de sus lemas de campaña para llegar a la presidencia fue picos y palas para una revolución sin balas. Es decir, en base solamente al trabajo es que se puede mejorar la condición del Perú. Veamos qué ocurrió en el aspecto político, porque en esta época Belaúnde gana las elecciones, pero en el Congreso se ha formado una coalición, la popular coalición del partido aprista con el partido de Odría, el APRA con el UNO. Esa coalición, que es mayoría en el Congreso, va a tener como objetivo poner todo tipo de trabas al gobierno de Belaúnde. Es por eso que siempre se encuentran en un conflicto político. Por un lado, Belaúnde con su partido Acción Popular, y por otro, la coalición APRA y la Unión Nacional Odriísta en el Congreso. En esta época se convoca a elecciones municipales y el ganador va a ser este personaje, Luis Bedoya Reyes, quien impulsa la construcción de la tan conocida vía expresa en Lima. Bedoya Reyes es representante y fundador del Partido Popular Cristiano. ¿Qué ocurrió en el aspecto económico? Bueno, la Caja de Depósitos, que era un tipo de banco extranjero que funcionaba en el Perú, va a ser nacionalizada. Eso quiere decir que el Perú ahora va a manejar esta empresa y se va a crear en su reemplazo el tan conocido Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación es muy importante porque va a administrar todo el dinero del Estado. Por ejemplo, ¿no? Cobra y recauda todos los impuestos, maneja el dinero de los impuestos que la gente paga, los tributos, las contribuciones que la gente paga, y a su vez el Banco de la Nación entrega dinero a los trabajadores del Estado, como por ejemplo profesores o incluso los jubilados. Es decir, administra los fondos del país. En otro aspecto, hay un asunto pendiente con una empresa petrolera. La zona en discusión se encontraba en el norte del Perú, lo que se conoce como La Brea y Pariñas. En esta época se firma un acuerdo que al parecer era muy conveniente para el Perú. Era bastante importante para nuestro país y el Perú iba a salir ganando. Así es lo que decían las autoridades. Ese documento se llamó el Acta de Talara, firmado el 12 de agosto de 1968 entre los representantes del gobierno peruano y la empresa petrolera IPC, que significa International Petroleum Company. Y a través de este contrato llamado Acta de Talara, los yacimientos de petróleo se transferían a manos del Estado. Y para eso se crea la empresa petrolera fiscal que va a administrar este petróleo. Y el Estado
consideraba cancelada cualquier deuda que tuviera con la IPC. Supuestamente ese era el trato, muy beneficioso para el Perú. Lamentablemente va a haber algunos problemas en este documento al momento de analizarlo. ¿Qué ocurrió en el aspecto social? Belaúnde plantea su frase "la conquista del Perú por propios peruanos". Eso quiere decir que va a fomentar bastante la colonización en la zona de la selva. Y es que en esa época, tal como en la actualidad, la selva se encuentra sumamente despoblada. La gente prefiere agarrar sus cosas y venirse a Lima o a ciudades costeras buscando una mejor calidad de vida. Aunque no siempre la pasen bien al principio, eso es la realidad de muchas personas, incluso en esta época, ¿no? Con toda la migración que ha fomentado Odría de la sierra y de la selva hacia la costa, la selva está prácticamente despoblada. ¿Y cómo se plantea repoblar la selva? Bueno, para eso hay que tener medios de comunicación efectivos, dice Belaúnde. Y para eso construye la carretera marginal de la selva. Acá podemos ver en imagen cómo está Belaúnde, que es el señor de la izquierda, analizando el trayecto de la carretera marginal de la selva, que es una carretera de tipo longitudinal que va a recorrer gran parte del territorio amazónico. A su vez, en este periodo se establece la llamada cooperación popular, que es el trabajo de las personas para construir puentes, caminos, obras públicas, de tal manera que salgan beneficiados ellos y el Estado. Así funcionó el sistema de cooperación popular, y sobre todo porque había que construir, por ejemplo, más hospitales, más grandes unidades escolares, es decir, los colegios. Recuerda que está viniendo la población de la sierra y la selva todavía a Lima, en menor cantidad que en la época de Odría, pero siguen llegando, ¿no? Conjuntos habitacionales, como la Residencial San Felipe y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también. Entonces, cuando se trabaja con este sistema de cooperación popular, se le pone una placa, como una placa conmemorativa, donde lleva principalmente el nombre del presidente, porque ese presidente lo hizo. Acá se ponía una placa conmemorativa y decía "el pueblo lo hizo", en alusión al sistema de cooperación popular, donde todos los trabajadores eran pues ciudadanos del común y participaban en la construcción de estas obras públicas. ¿Y cómo es que se llega al final de este gobierno? Bueno, recuerda que hace un ratito hemos conversado sobre el Acta de Talara, un contrato beneficioso para el Perú. Lamentablemente, el presidente de la empresa petrolera Fiscal denuncia que en este documento llamado Acta de Talara no está la página 11. Se ha perdido la página 11. Por lo tanto, esa página del contrato, donde supuestamente figuraba el precio que la IPC le pagaría al Perú por el petróleo, no está, ha desaparecido. Eso genera mucha suspicacia en la gente empieza a desconfiar. ¿Qué pasó aquí?, dice la gente. No nos quieran tomar el pelo. ¿Qué pasó aquí? Muchos dicen que en esa página simplemente el Perú iba a recibir pues dinero, poco dinero, y que la IPC iba a ganar mucho más por el petróleo. Otros dicen que la página simplemente estaba en blanco, y otros alegan que esa página nunca existió. Al final, la teoría más aceptada es que la página estuvo en blanco. Entonces, como no se ha estipulado en el documento, en el Acta de Talara, cuál es la cantidad económica que se tiene que pagar, la empresa petrolera la IPC puede aprovecharse de los recursos económicos del Estado. Eso genera molestia en las personas, y sobre todo molestia
en los mandos militares. Y el 3 de octubre del año 1968, las Fuerzas Armadas dirigidas por el general Juan Velasco Alvarado destituyen al presidente Fernando Belaúnde Terry. Primera pregunta de nuestra autoevaluación. Nos dice, ¿cuál fue el partido político de Belaúnde? ¿El Partido Civil, Acción Popular o el APRA? Recuerda que Belaúnde es líder de Acción Popular y su símbolo es una bandera del Perú en diagonal con una lámpara, partido que hasta el día de hoy existe. La pregunta número 2 nos dice, el Congreso que fue oposición al gobierno de Belaúnde estaba compuesto mayoritariamente por, mientras que en el Poder Ejecutivo se encontraba Acción Popular con Belaúnde, el Congreso tenía otros dos partidos políticos que habían formado una coalición, ¿te acuerdas? Muy bien, ahí se encuentra el APRA con el partido Unión Nacional Odriista. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho.